Finalmente, se abordará el tema del análisis como tal del desastre de Katrina a partir de una de las conferencias dadas en el Segundo Congreso Internacional de Logística. Eh, Esta conferencia fue dada por José Holguín Veras, que es un profesor del Centro de Infraestructura de Transporte y de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor ha participado en colaboración de varios de análisis e investigación de varios desastres, entre los que se encuentra Katrina. Para analizar un poco el desastre de Katrina, se describe principalmente la diferencia entre una catástrofe y un desastre. La catástrofe contiene elementos que implican un reto más grande, porque desaparece la capacidad local de responder y la ayuda externa, mientras que los desastres típicos se caracterizan porque parte de una ciudad o país es afectada y sin embargo se cuenta con camiones y hay cierta logística que permite, digamos, enfrentar el desastre. Ahora bien, eh, interviene también, se caracteriza en los desastres porque interviene tanto el sector privado y el sector público, el gobierno, y que tienen, digamos, una sinergia para la capacidad de respuesta. Entonces, la logística humanitaria, para manejar este tipo de desastres, la logística humanitaria permite responder de manera eficiente a desastres. Además entabla unos procedimientos de transporte, almacenamiento y distribución de productos, enfocándose en productos que sean prioritarios. El profesor antes analiza como respuesta a los desastres la necesidad de enfrentar la gran demanda que surge de todos los productos. En un análisis del desastre de Katrina comentaba cómo las personas incluso surgió unas compras, lo que se llaman compras de pánico, debido a que la gente creía que a partir del desastre comenzaría a escasear la comida y algunos insumos en todo el país, por lo cual personas que incluso no estaban en el lugar de afectación comenzaron a desabastecer los supermercados y eso imposibilitaba incluso que después se pudiera llevar suministros a las áreas afectadas. Además, para atender los desastres es necesaria una respuesta integral que involucre todos los sectores y grupos, y la logística humanitaria precisamente se enfoca en cómo se va a dar esta respuesta y cómo van a coordinarse estos sectores. La logística humanitaria incluye aquellos procesos que integran tanto a privados, la sociedad civil, como al gobierno. Y una de las problemáticas que se analiza, que surgen en esta logística, es la convergencia de materiales, pues el 60% de la carga no es prioritaria, es decir, carga no necesaria, carga que muchas veces son donaciones de otros países y que comienza en realidad a volverse basura. Un ejemplo de ello lo expresaba el profesor en cómo cuando se encontró cuando estuvo apoyando el desastre, digamos, de Haití, encontraba cómo llegaban abrigos, cómo llegaba incluso ropa de fiestas y disfraces, ropa que en realidad no la iba a utilizar, no iba a ser utilizada por las personas, y que en realidad lo que estaba haciendo era llenar el puerto de basura, porque aquellos insumos que sí eran necesarios se retrasaba el transporte de esos insumos, incluso la clasificación y la distribución, por tener que ubicar estas mercancías que no eran necesarias. Entonces, aquí hay una problemática, y es que se transporta mercancía no necesaria, y que ante estos desastres hay que entender que no se trata simplemente de comida y agua, sino que también implica equipos, combustibles y materiales. Y es ahí donde juega un papel importante el sector privado. Eh, También se requiere una capacidad tecnológica. El profesor la enmarcaba en cómo un país, a través de precisamente los equipos, a través de cómo concentra las unidades y los procesos de integración, lograba responder, y cómo la capacidad tecnológica permitía también plantear respuestas tanto para la información como para mejorar los equipos
de atención y de emergencia. Sin embargo, a pesar de que Katrina en primera instancia fue reconocido como un desastre, luego se convirtió en casi una catástrofe. Él enmarcaba como en Katrina hubo una dislocación de la parte técnica y social, en la medida que se enfocó, el gobierno no logró coordinar. Entonces se hablaban de cómo hubo una tardía respuesta del gobierno, un gobierno que no tenía o creía que tenía plena confianza y en cómo, digamos, en su tecnología y en sus equipos y en su mismo ejército, pero tenía una baja capacidad de gestión, lo que en sí dificultó y agravó el desastre de Katrina. Además, este fue un problema de gestión humanitaria lo que llevó a la crisis, porque la respuesta fue enmarcada en organizaciones individuales y se sectorizó. Entonces, cada organización decidía ayudar como pudiera, pero no tenía unos lineamientos y en sí no había un objetivo final en todas estas organizaciones. Finalmente lograban era responder bajo su óptica, lo que se enfocó en un problema de colaboración. La colaboración involucraba incluso organizaciones del sector privado, que fue como digamos una de las partes más graves, y es que el sector privado no estaba involucrado en atender este desastre. Incluso el sector privado seguía, digamos, las empresas que se vieron afectadas en New Orleans pensaron que podrían seguir, digamos, produciendo y podrían seguir con sus operaciones normales en otras ciudades sin ningún problema. Incluso pensaban utilizar el puerto de New Orleans en un principio, hasta que el gobierno de manera tardía resolvió simplemente limitar el puerto a operaciones humanitarias. Esto en sí porque ya la crisis se había agravado y no se había logrado la colaboración. Las empresas no habían planificado una precrisis. Las empresas, cuando inicialmente llegó el Katrina, no estaban preparadas, incluso pensaban que no iba a ser tan duro, y por esa confianza fue que muchas empresas incluso se vieron afectadas. Otro problema que refleja la problemática de colaboración en este desastre fue la colaboración tardía del sector de la defensa de los Estados Unidos, porque digamos, el ejército y todo este personal con el que contaba este país realmente no estaba preparado, no había recibido, digamos, instrucciones de misiones que no fueran para la guerra. Entonces pensaban que el hecho de involucrarse dentro de la atención de ese desastre era como obedecer a mandos de los que ellos no tenían por qué obedecer, y en realidad terminaban siendo civiles. Entonces hubo una problemática, y es que el objetivo del Ministerio de Defensa y del sector de la defensa de los Estados Unidos, que involucraba al ejército, se enfocó simplemente en atender lo que ellos podían con los recursos que ellos decidían, sin darse una coordinación preliminar con el FMA, que era ya la organización encargada de la atención de desastres, y está el FEMA. Y esta organización incluso tuvo poca capacidad de respuesta porque no estaba preparada para la magnitud de este desastre. La organización había atendido pequeños desastres durante toda, digamos, a lo largo de la historia, que era involucrando tornados, y lo que procedieron a hacer fue a, a evacuar a las familias de sus casas, pero no previeron que el huracán iba a tener tanta magnitud y que la respuesta de evacuación también fue tardía. Entonces, retomando la parte de colaboración, los reglamentos también del mismo Ministerio de Defensa hacían que el ejército se viera un poco restringido en cuanto a la respuesta.
Ya fue una vez que el presidente y que todas las organizaciones, incluso la sociedad civil, demandó la necesidad de utilizar este personal, de que todos las personas de la defensa de Estados Unidos apoyaran el desastre, fue que se cambió, digamos, o se dio una priorización para que comenzaran a apoyar. El gobierno no logró en sí controlar y coordinar a sus propias agencias y por ello no logra reconocer esa red de ayudas. El desastre de Katrina, como lo enmarca el profesor, logró prácticamente pasar una catástrofe porque el gobierno no tuvo la capacidad de respuesta y no tuvo la capacidad de conformar esa red de ayudas que implica la logística humanitaria para lograr atender los desastres, por lo cual dejó avanzar la situación de emergencia hasta extremos que incidieron en la tasa de mortalidad y en el número de personas que, que perdieron incluso todos sus bienes porque la red de ayudas fue insuficiente, el sector privado no estaba coordinado con el sector público, la misma sociedad civil no afianzó la colaboración o la cooperación hasta que se vio la drástica consecuencia del desastre de esta situación. Este descontrol que hubo con las compras de pánico impedía incluso que sectores que la parte de los supermercados lograran abastecer a zonas afectadas, por lo que la misma sociedad civil no dio ayuda, no hizo parte de esta red de ayudas, sino hasta que el desastre avanzó. Entonces, finalmente, el desastre de Katrina se convirtió prácticamente en el fracaso de la logística humanitaria de este país. Un fracaso enmarcado precisamente por como ya dijimos, la incapacidad para atender y para gestionar una red de ayudas que involucrara tecnología, equipos, materiales, convergencia de los procesos para manejar las demandas de incluso los productos y digamos, reflexión de la sociedad civil para atender este desastre.